gracias a nuestro Dios a nuestro amado Elohim por este tiempo de alabanza y de adoración. Sabemos que para eso fuimos hechos, para adorar y exaltar su santo nombre. Por eso le damos gracias, porque es un gran privilegio que Él nos ha dado inmerecidamente. Sí, entonces, pues damos gracias por la vida de todos los que estamos aquí, reunidos nuevamente para seguir alimentándonos, ¿sí? Para que estemos fuertes, ¿sí? Ante tantas cosas que nos vienen, tantos sucesos que vemos que están pasando en estos tiempos, como nos muestra la Escritura, que la maldad iba a aumentar y que el amor de muchos se iba a enfriar. Por eso es que necesitamos estar firmes en su palabra, conociéndolo, siendo fieles, así como Él es fiel en todas las promesas que le hizo a su pueblo Israel por medio de Abraham, el padre de la fe. Pues ahora vamos a ver un tema, ¿sí? Un tema que es profético. Muchas veces nosotros hemos leído la Escritura y vemos pues ahí que decía una persona que le comentaba a otra persona, dice, yo no sé qué chiste le ven a la Escritura, a la Biblia. Dice, yo lo he leído de Génesis hasta Apocalipsis, dice, y veo una historia, luego otra historia y otra historia, dice, diferentes historias que no tienen nada que ver o sea, no tienen una conexión. Yo no sé cuál es el chiste de estar leyendo la Escritura. Entonces contesta dice, esa persona a quien le estaban haciendo ese comentario, dice, bueno, es que tú no lo has leído con la luz de su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, para poder entender y discernir todo lo que en este hermoso libro está escrito. Dice, porque si nosotros nos podemos escudriñar la Escritura, pareciera que sí son diferentes historias, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a entender los mensajes ocultos en cada historia que leemos ahí en la Escritura, nos damos cuenta que todas apuntan hacia nuestro amado Mashiach, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver una de ellas, ¿sí? Vamos a hablar sobre por qué Israel, que antes era Jacob, quiso adoptar a los hijos de José, ¿sí? Todos conocemos la historia de José, ¿sí? No sé si la han leído en la Biblia, la historia de José, que fue uno de los hijos de Israel, ¿sí? Recordemos que antes Israel se llamaba Jacob, pero al pelear con el ángel, al estar luchando con el ángel, él le pidió que le cambiara el nombre, ¿sí? De Jacob pasó a ser Israel. Sabemos que Israel tuvo 2 esposas, ¿sí? La primera es Lea y la segunda es Raquel, ¿sí? También sabemos que él a quien amaba era a Raquel, ¿sí? Porque Lea le fue impuesta por su padre, Labán, por ser la mayor. Él dijo, no está bien que la menor se case antes que la mayor. Entonces le hizo ahí una jugarreta a Jacob y le engañó y le dio primero a Lea, ¿sí? Entonces él tuvo que trabajar por Raquel, porque él a quien en realidad amaba era a Raquel. Bueno, de estas esposas
de estas 2 esposas y sus esclavas tuvo 12 hijos, ¿sí? Pero la mayoría vinieron por parte de Lea, ¿sí? Y como decíamos, él amaba a Raquel, ¿sí? Entonces, de Raquel tuvo solo 2 hijos, José y Benjamín. Al tener esos 2 hijos, después ella murió. Ya no tuvo más hijos con Jacob, con Israel, ¿sí? Solo 2 hijos. Entonces, sabemos que los hijos de Lea y de las otras esclavas le tenían envidia a José. Sabemos que lo vendieron, que él fue a dar a Egipto, que en Egipto fue encarcelado, que, o sea, pasó muchas cosas en Egipto, José. Bueno, entonces este es un resumen de esta hermosa historia de José, la vida de José. Vamos entendiendo que fue uno de los hijos de Israel. Bueno, entonces aquí nos vemos, empezamos la enseñanza en Génesis 48, versículos 8 y 9. ¿Sí? Génesis 48. Versículos 8 y 9. Amén. Dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Bueno, aquí nos dice la escritura que Israel estaba enfermo y cerca de morir. ¿Sí? Porque sabemos que cuando José estuvo en Egipto, por toda el hambre de los 7 años, fue mandado a traer Israel con toda su familia, con todos los demás hijos, ¿sí? Y estuvieron ahí viviendo en Egipto, ¿sí? Y dice, Israel estaba enfermo y cerca de morir. Dice, sus ojos físicos estaban oscuros, ¿sí? O sea, ya no veía con los ojos físicos, ¿sí? Porque ya estaba enfermo, estaba cerca de morir. Dice, pero sus ojos espirituales estaban abiertos, ¿sí? Muchas veces así pasa con los grandes siervos del Señor, que tal vez no puedan ver con los ojos corporales, pero con los ojos espirituales sí pueden ver, ¿sí? Están abiertos. Dice, cuando José se enteró de que su padre estaba enfermo, se fue a visitarle con sus 2 hijos mayores. Dice, Jacob, o sea Israel, había recibido promesas de tener muchos hijos, pero Raquel se le había muerto y él pensaba que no era suficiente tener 2 hijos de ella, ¿sí? O sea, nada más tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Por eso dice que él amaba tanto a José, ¿sí? Porque era el hijo de la esposa que él amaba. Entonces, por eso los demás hijos le tenían celos a José, ¿sí? Y fue cuando lo vendieron como esclavo con los ismaelitas, y de ahí se fue a dar a Egipto. Pero sabemos que cuando Dios permite que pase cosas con sus escogidos, es porque hay un gran propósito. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Todo lo que pasó en Egipto, ¿sí? ¿Cuál fue el gran propósito por el cual él fue enviado a Egipto? ¿Sí? Entonces dice que había tenido solo 2 hijos de ella.
porque después de eso pues, ella murió. Por eso dice que tomó la decisión de adoptar los 2 hijos mayores de José como sus propios hijos, dándoles el mismo estatus que Rubén y Shimón, o sea, sus hijos de sangre, ¿sí? Sabemos que como hijos pues tienen derechos, ¿sí? Entonces él al adoptar a los hijos de José, eran sus nietos, pero él quiso adoptarlos como si fueran sus hijos. Entonces les tocó los mismos derechos que sus hijos de sangre. Dice, durante más de 20 años, Israel pensaba que José estaba muerto. Sin embargo, en este tiempo nacieron los hijos de José, Efraín y Manasés, en el mundo gentil, por una madre procedente de los gentiles que había abrazado la fe de Israel. O sea que como sabemos que sus hermanos lo vendieron y le dijeron a Israel que su hijo había muerto atacado por una fiera, y le llevaron su túnica toda manchada de sangre, porque dice que le mintieron que su hijo había muerto, José, pero la verdad era que lo habían vendido ellos como esclavo. Entonces él durante 20 años creyó eso, que su hijo José estaba muerto. Pero dice, sin embargo, en ese tiempo nacieron los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, en el mundo gentil, por una madre procedente de los gentiles que había abrazado la fe de Israel. Como José siempre fue fiel a lo que su padre Israel le había enseñado sobre el verdadero Dios, si nosotros nos ponemos a leer bien la historia de José, él dice que nunca se inclinó ante el faraón, nunca se inclinó ante dioses egipcios, fue fiel. Entonces toda esa fe se la pasó a su esposa, aunque era egipcia, pero se la pasó, le enseñó, le dio a conocer el verdadero Dios, el Dios de Israel. Entonces ella dice que abrazó la fe de Israel, creyó en el Dios de Israel, porque los egipcios adoraban a los animales, adoraban al dios Ra, hasta el mismo faraón adoraban. Sí, eran o son muy idólatras, ¿sí? Los egipcios. Entonces también aquí vamos a ver que los nombres del pueblo de Israel, todos los nombres tienen un propósito, ¿sí? Por eso es muy importante el significado, ¿sí? Ellos cuando nacía un bebé le ponían un nombre y decían porque esto, porque el otro, o sea, ese nombre era con un propósito especial, ¿sí? Aquí el nombre de José significa añadirá. Eso es lo que significa el nombre José o Yosef en hebreo. Significa añadirá. ¿Por qué? Fíjese, ¿por qué le pusieron ese nombre a José? Significa añadirá. Dice, fue porque por medio de él se añadirían más hijos a Israel en el tiempo de su ceguera y de su enfermedad. En este caso estamos viendo que le fueron añadidos a Israel 2 hijos más, ¿sí? Por parte de José. Sus hijos, ¿sí? Efraín y Manasés, ¿sí? Le fueron añadidos a Israel. Dice, cuando Israel estaba a punto de adoptar a los hijos de José como sus propios hijos, preguntaba, ¿quiénes eran? Para estar seguros de lo que estaba haciendo, para que no pasara lo mismo que pasó cuando él engañó a su padre Isaac y se llevó la bendición que le correspondía
a Esaú. Sí sabemos esa historia, sí la hemos oído, ¿sí? Que él dice, se hizo pasar por Esaú, porque ellos eran gemelos, mellizos, nacieron juntos, pero el primero en salir fue Esaú, ¿sí? Y él dice que venía agarrado del talón de Esaú. Entonces por eso dice que le pusieron el nombre de Jacob, que quiere decir suplantador, el que suplanta, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso aquí vemos que lo de los nombres. Entonces aquí, como sabemos que el primogénito siempre le toca la doble bendición, doble herencia por ser el primogénito, aquí Jacob, que todavía tenía el nombre de Jacob, se hizo pasar por su hermano Esaú cuando Isaac ya estaba ancianito y también ya no veía bien, ¿sí? Nos cuenta ahí la historia que dice que su mamá lo ayudó, que como Esaú era velludo, dice que le enredaron piel de un animalito aquí en sus brazos para que Isaac, al tocarle los brazos, pensara que ciertamente sí era Esaú, pero no, él se hizo pasar por su hermano mayor para recibir la herencia, ¿sí? La primogenitura, ¿sí? Entonces por eso dice que cuando Israel estaba a punto de adoptar a los hijos de José como sus propios hijos, preguntaba quiénes eran, para estar seguros de lo que estaba haciendo, para que no pasara lo que pasó cuando él engañó a su padre Isaac y se llevó la bendición que correspondía a Esaú. Si quieren anotar dónde está eso, está en Génesis 27, versículos del 19 al 29. ¿Sí? Ahí está 27. Génesis 27, versículos del 19 al 29. Ahí está lo que hace Jacob. Pero él lo hizo porque por consejos de su madre. Porque dice que su madre, desde que los tenía en el vientre, como que peleaban mucho dentro de su vientre. Y que el Señor le había hablado y le dijo, tienes 2 naciones dentro de tu vientre. Dice, pero el mayor le servirá al menor. ¿Sí? O sea, ya estaba profetizado lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque Esaú, él no, como que no tomaba en cuenta los mandamientos, las ordenanzas que el Señor les había dado, de que no tomaran mujeres de otros lugares, sino que tenían que tomar esposas de ahí mismo, de sus propias familias, ¿sí? Porque dice, no te debes de juntar de unirte con las cananeas ni cualquier otra. ¿Por qué? Por aquello de la idolatría. Y Esaú decía, ay no, si todos somos iguales, y que incluso él tenía una prometida, una novia que era cananea. Entonces su mamá dijo, no, que va a servir para los propósitos del Señor, si no hace lo que el Señor quiere. Entonces por eso es que su mamá ideó eso de que Jacob se hiciera pasar por Esaú. Porque imagínense si hubiera sido Esaú el que hubiera recibido la bendición, ¿sí? Entonces, no, o sea, no, al no valorar, porque recordemos también que Saúl le vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, él no valoraba las grandes cosas que el Señor tenía preparado para él. Pues es que su mamá dice, no, él no valora, pero Jacob sí. Por eso es que le ayudaron a que se hiciera pasar y recibió esa gran bendición, ¿sí? Dice, luego le pidió a José que los acercara para que los pudiera bendecir, ¿sí? Aquí vemos, dice, todas estas cosas tienen una proyección profética para los últimos tiempos, ¿sí? Cada historia nos revela algo. Algunas cosas ya se cumplieron, otras están por cumplirse, ¿sí?
pero todas nos apuntan hacia lo que nuestro Mashiach vino a hacer. ¿Sí? Dice, todas estas cosas tienen una proyección profética para los últimos tiempos. Dice, José representa al Mashiach. ¿Sí? José representa al Mashiach, hijo de José, que Israel ha considerado muerto durante más de 2000 años. Así como Israel físico, que antes era Jacob, le fue cambiado el nombre, dice que estaba enfermo, a punto de morir. ¿Sí? Él creía que su hijo estaba muerto durante 20 años. Pensó que su hijo estaba muerto. ¿Sí? Pero después resulta que no estaba muerto. ¿Sí? Entonces dice que José representa al Mashiach, hijo de José, que Israel ha considerado muerto durante más de 2000 años, dice. En ese tiempo han nacido muchos hijos del Mashiach entre los gentiles. Aquí nos está diciendo que José representa al Mashiach, ¿sí? Y que Israel ha considerado muerto durante más de 2000 años. ¿Qué nos está anunciando aquí? ¿Sí? ¿Qué nos está anunciando? Aquí nos está diciendo que Israel, el pueblo, dice que el Mesías está muerto. ¿Sí? Hace 2000 años él fue crucificado en una cruz. ¿Sí? Nuestro Mashiach tiene más de 2000 años que él murió. ¿Sí? Entonces dice que para ellos ha estado muerto. Israel ha considerado muerto durante más de 2000 años al Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos no creen en él. ¿Sí? Ellos según están esperando su Mashiach. No toman a Yahshua como su verdadero Mashiach. ¿Sí? Tiene más de 2000 años que lo han considerado muerto. Dicen, no, pues se murió y pues ya, ¿no? Entonces ese no es el Mashiach, porque está muerto, ya tiene más de 2000 años. Pero ¿qué pasa? Dice que en ese tiempo han nacido muchos hijos de Mashiach entre los gentiles, así como José tuvo sus hijos en ese tiempo en que su papá le consideraba que estaba muerto. Él tuvo sus hijos en un pueblo gentil, en Egipto. Así el Mashiach está considerado muerto para su pueblo, está teniendo hijos en pueblos gentiles, o sea, nosotros. ¿Qué dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos creído en el Mashiach? ¿Cuántos hemos sido hechos hijos de Dios por medio de él? ¿Sí? En ese tiempo que para ellos está muerto, él está teniendo hijos aquí. En pueblos gentiles. Decíamos que Egipto representa al mundo. Él está teniendo hijos así como José tuvo sus 2 hijos. ¿Sí? Somos todos los que hemos creído en él. Eso ya lo habíamos visto, que él no vino a fundar ninguna iglesia, sino que dice que él está teniendo hijos entre los gentiles. Dice, mayormente están en el mundo cristiano y por eso aprendieron tanto la vida gentil como parte de la fe en Israel. O sea, nosotros estábamos en el mundo gentil, o estamos en el mundo gentil. Dice, estamos en el mundo gentil. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que ya tenemos la mente de nuestro Mashiach.
¿sí? Por eso que muchas veces dice vamos a ser rechazados por su nombre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que aún muchos llamándose cristianos siguen siendo gentiles, ¿sí? Porque no han conocido la profundidad de la Escritura, no han conocido las raíces, ¿sí? Dice, en los últimos tiempos los hijos de Yahshua serán acercados, especialmente durante la gran tribulación que Israel y el mundo pasarán. A nosotros se nos hizo creer, y hay muchas diferentes opiniones. Unos dicen que la gran tribulación va a ser el pueblo va a pasar la tribulación y la gran tribulación. Otros dicen que nada más va a pasar la tribulación, que la gran tribulación ya no. Pero otros dicen que sí, el pueblo de Dios va a pasar la tribulación y la gran tribulación. Pero de que va a haber gran tribulación, la va a haber. Pero ¿qué pasa aquí? Que a nosotros nos habían hecho creer que como iglesia de Cristo, que ya nos dimos cuenta que Él no vino a fundar ninguna iglesia, sino que nos hicieron creer que como iglesia de Cristo nos íbamos a ir antes de la gran tribulación y que el que iba a sufrir todos los desastres de la gran tribulación, persecuciones y todo lo que se viene, iba a ser su pueblo. Entonces ahí como que cuando nosotros nos ponemos a escudriñar, como que decimos, bueno, entonces ¿qué? ¿Nosotros somos más que su pueblo amado? Él no ha desechado a su pueblo, no lo ha desechado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nos ponemos a pensar, entendemos que realmente nosotros, como ya injertados al pueblo de Israel, sí vamos a pasar la gran tribulación. Bueno, a lo mejor nosotros en ese tiempo ya no vivimos, ¿verdad? Porque no sabemos. Pero los que estén vivos, yo creo que sí van a pasar la gran tribulación. Porque qué bonito, no, se va a su iglesia, no, sí, ¿cómo no? ¿Qué dicen Romanos? Capítulo 11, que no nos creamos más que ellos, que no nos jactemos, ¿sí? Porque ellos, como sea, con sus faltas, con sus tropiezos, con sus caídas, pero son el pueblo escogido. Nosotros, así como Manasés y Efraín, fuimos adoptados por Israel, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que dice que en los últimos tiempos los hijos de Yahshua serán acercados especialmente durante la gran tribulación que Israel y el mundo pasarán. Dice, los ojos de Israel se abrirán proféticamente para que pueda ver estos hijos y adoptarlos como sus propios hijos para el mundo venidero. Así como pasó con Israel, que antes era Jacob, dice, los pudo bendecir. A sus nietos los adoptó como hijos y los pudo bendecir. Por eso le dijo a su hijo, acércamelos para bendecirlos. Es lo que nuestro Yahshua está haciendo con nosotros. Nos está acercando al pueblo para ser bendecidos. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Dice que los ojos de Israel, o sea, los ojos del pueblo de Dios se abrirán proféticamente para que pueda ver estos hijos y adoptarlos como sus propios hijos para el mundo venidero. ¿Sí? Dice, la pregunta es, ¿quiénes son estos? La frase esta de ¿quiénes son estos? Aparece en dos lugares más de las Escrituras. Cuando Israel iba a bendecir a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Preguntó.
Y José le dijo, son mis hijos. Le aclaró, son mis hijos. ¿Sí? Dice que para que no volviera a pasar para que no hubiera plantación ahí. Entonces por eso pregunta para asegurarse, ¿quiénes son estos? José le responde, son mis hijos. Esas frases aparecen, dice, en la escritura 2 veces. En una de ellas está en Isaías 49, versículos del 18 al 22. Veamos qué nos dice. Isaías 49, al 22. Para todos aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya fue desechado, aquí nos demuestra que no. Que si nosotros no entendemos el mal llamado Antiguo Testamento, no vamos a entender nada del mal llamado Nuevo Testamento. Versículos del 18 al 22. Amor, ¿sí le puedes dar lectura, por favor? 49, Ajá. 18. Al 22. Tengo la K2. Dice la palabra de nuestro Señor. Levanten los ojos y miren alrededor. Todos ellos se están reuniendo y viniendo a ti. Yahweh jura, tan cierto como yo vivo, los usarás a todos como joyas, te adornarás con ellos como una novia, porque tus lugares desolados y ruinas y tu tierra devastada estará muy apretada para aquellos que habitan en ella. Tus devoradores se irán muy lejos. El día vendrá cuando los hijos nacidos, cuando tú estabas de luto, te dirán, este lugar está muy apretado para mí, dame espacio para que pueda habitar. Entonces te preguntarás en tu corazón, ¿quién me engendró estos para mí? Yo he estado guardando luto sola por mis hijos, como exiliada vagando de aquí para allá. Así que, ¿quién ha criado a estos? Yo fui dejada sola, así que, ¿de dónde han venido estos? Así dice Yahweh, aún Yahweh, haré señales a las naciones, alzando mi bandera para las islas. Ellos traerán a sus hijos en su pecho y cargarán a tus hijas en sus hombros. Ahí está. Ahí está, qué hermoso, ¿sí? Qué hermoso mensaje. A ver, ahora voy a leerlo en la versión Kadosh, Reina Valera. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de los hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Yahweh el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos. Levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Sabemos que por medio de nuestro amado Yahshua, nosotros fuimos adoptados al pueblo de Israel, ¿sí? Por la fe en nuestro amado Yahshua. ¿Y cómo nos llegó esa fe? Por medio de
Efraín, ¿sí? Por esas 10 tribus que fueron esparcidas en todas las naciones. Él vino por sus ovejas, dice, yo he venido por las ovejas perdidas de Israel, que fueron las 10 tribus. Al buscar esas ovejas que fueron esparcidas, nos llegó a nosotros esa fe en Él, ese conocimiento. Y fuimos adoptados por el pueblo de Israel. Pero dice aquí que serán acercados. Seremos acercados, pero especialmente en la gran tribulación, ¿sí? Que Israel y el mundo pasarán, ¿sí? Entonces también está esta pregunta de ¿quiénes son estos? Dice, está en Apocalipsis 7, 13 y 14. Aquí ya vemos que dice que vendrán, así dijo Yahweh el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Dice, levantaré bandera. Su estandarte, ¿quién es? Nuestro amado Yahshua, ¿sí? Bueno, ahora esta otra pregunta está en Apocalipsis. Aquí está Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. ¿Sí le puede dar lectura, hermano? ¿Ya lo tiene, hermano Rafa? No. 7, 13 y 14, ¿no? ¿Sí, hombre? Y así dice esta palabra. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí es lo que dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que sí se va a pasar la gran tribulación. ¿Sí? Entonces debemos de estar conscientes. Si el Señor nos llama antes a su presencia, qué bueno, la libramos. Bueno, la libramos pero, de todo lo que se avecina, ¿verdad? Pero debemos también que recordar, hermana, que tenemos hay cosas que nos hablan que tenemos que ser purificados, hermana, ¿no? Ser limpiados, vamos pues. Sí. Es como dice, como el oro, ¿no? Refinados. Refinado todo y quitar toda la escoria que hay. Sí. Entonces vemos que en estos dos, en Isaías 49 está esa pregunta, ¿quiénes son estos? Y en Apocalipsis 7, ¿sí? Dice
Dijo usted en Apocalipsis 13 y que... 7. No, pero en uno que dijo usted, Apocalipsis 13 y no apunté los capítulos. Es Apocalipsis 7, ¿no? Versículos 13 y 14. Ajá, ese sí. Ajá. Pero antes dijo usted... El Isaías 49, Ajá, ese sí. del 18 al 22. Ujú. En esos dos Ok, aparece. sí. ¿Sí? Gracias. Aquí bien que está diciendo en Isaías 49, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos como vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Sí, porque con tantas cosas que le ha pasado a Israel, dice que iba a quedar desierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos iban a estar en el exilio por la persecución, por muchos acontecimientos que van a pasar ahí. Entonces dice que cuando lleguen estos hijos por la fe, dice que hasta van a decir que por la multitud de los moradores, dice que van a decir que está muy estrecha, que va a hacer falta espacio, porque van a ser muchos los que van a creer. ¿Sí? Muchos los que van a ser adoptados por Israel. Qué hermoso mensaje nos está dando aquí por medio de José. Y si nosotros nos ponemos a leer la historia, no, pues adoptó los 2 hijos o sea, como que es una historia, ¿no? Pero encierra mucha enseñanza profética. Eso Sí. ya es profundo. Uh-huh. Sí, porque recordemos que también José dice que es una de las 10 tribus que también están esparcidas, ¿verdad? Esparcidas en el mundo, en las naciones. ¿Sí? Es una de las 10 tribus. ¿Sí? Porque sabemos que nada más 2 tribus quedaron en Jerusalén, Judá y Benjamín. Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Benjamín, son todos ellos son las 10 tribus que están esparcidas. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere esta enseñanza profética. Dice, allí habla de los hijos nuevos que serán añadidos a Israel en los últimos tiempos, especialmente en la gran tribulación, cuando Israel esté enfermo y a punto de morir. ¿Sí? Cuando Israel esté enfermo y a punto de morir. Sabemos que todos los ejércitos, ayer estábamos mirando que quiénes son los ejércitos que se van a unir contra de Israel, ¿sí? Que va a ser Rusia, China, Líbano, no me acuerdo cuántas naciones se van a unir para destruir a Israel. En esos momentos dice que cuando esté a punto de morir Israel, así como el Israel Jacob, así el Israel, la nación, dice, cuando Israel esté enfermo y a punto de morir, es cuando se van a acercar esos hijos adoptados. Dice, pero la venida del hijo de José, como hijo de David, le dará nueva vida. ¿Sí? O sea, nuestro Yahshua. Dice que Él le dará nueva vida. Sabemos que Él va a venir por su pueblo, ¿sí? A defender a su pueblo y le acercará a toda esa multitud. Así como José le acercó a su padre, a sus hijos, así Yahshua le acercará esa multitud a Israel cuando esté a punto de morir. ¿Sí? Dice,
El interés por las raíces hebreas que hay en el mundo ha sido despertado por el Mashiach, Yeshua, que está en el cielo intercediendo por sus hijos en la tierra. O sea, Él es el que nos está poniendo ese interés. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de una religión, ¿sí? Y nos metimos al cristianismo. Pero sabemos que el cristianismo aún depende de esa religión. Entonces, nuestro amado Yeshua, dice que está intercediendo por los que dimos un paso. No el paso definitivo, pero dimos un paso. ¿Sí? Él es el que está intercediendo por todos nosotros. Dice, el interés por las raíces hebreas que hay en el mundo ha sido despertado por el Mashiach, Yeshua, que está en el cielo, intercediendo por sus hijos en la tierra. Esto se había oído antes. Tal vez aquí en esta región no vemos que haya congregaciones que estén interesados en raíces hebreas. Todo lo tienen. Ahorita, hermana, es ciertamente lo que, no sé, me da la cosa de que están transquiversados todos ellos, no han podido encontrar y decir, no, pues esto, no, es como ahorita lo está explicando, ¿no? Y no sé, pero las enseñanzas que dan, hermana, las están dando literalmente como vienen nada más. No se está viendo no hay profundidad, no hay para poderlo discernir y saber lo que hay adentro, lo que hay más adentro, lo más profundo, hermana. Y yo creo que ahorita Yeshua está abriendo esos ojos, abriendo nuestro entendimiento para poder entender, comprender y discernirlo bien, entenderlo bien, comprenderlo bien, y de esa manera vamos a ser acercados más a sus raíces. Amén. A la tierra prometida. Amén. Dice, eso terminará abriendo los corazones de los hijos de Yeshua. No significa que tendrán que convertirse y hacerse judíos. No. Nosotros no nos estamos judaizando. No, porque no, ciertamente no, porque sabemos que los judíos son el pueblo de Dios, pero llegará el momento en que también reconozcan a Yeshua como su Salvador, en que se den cuenta, así como Israel, antes Jacob vio que su hijo estaba vivo, ¿sí? Se enteró que su hijo estaba vivo, su hijo José. Así va a pasar con los judíos. ¿Sí? Y ya entonces lo van a reconocer como el verdadero Mashiach. Y dice que van a ser unidas las dos casas. Casa de Judá y casa de Israel. Dice, esto terminará abriendo los corazones de los hijos de Yeshua. No significa que tendrán que convertirse y hacerse judíos, sino que adopten un estilo de vida y una teología que esté afín con Elohim de Israel. Adoptación ahí. Ajá. Que adoptemos un estilo de vida y una teología que esté afín con el Elohim de Israel. ¿Sí? O sea, acercándonos lo más posible a la voluntad del Elohim de Israel, no al que nos habían mostrado, sino al Elohim de Israel. Dice, para que ya no seamos piedras de tropiezo para los judíos, porque los judíos son muy celosos, ¿sí? Ellos dicen, ¿quieres pertenecer al pueblo? Tienes que circuncidarte, tienes que, o sea, muchas, ¿cómo le diré? Tradiciones que ellos adoptaron, ¿sí? Y eso para ver, ¿sí? Porque para ellos lo importante es que tengas la sangre judía. Por eso somos engendrados. Por eso es que aquí... Adoptados, perdón, ahí, ¿no? Ajá, adoptados. Por eso aquí en Juan
1, 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ¿sí?, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, por la voluntad de Dios, por la fe en nuestro Yeshua. Amén. Y los judíos no, ellos dicen que por sangre y por carne. Solamente así te aceptarían en su pertenecer a su pueblo, a sus, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Entonces dice: en el Mashiach hay lugar para los dos pueblos, sin que el uno tenga que convertirse en el otro. O sea, que dice que al final de los tiempos Él va a unir a los dos pueblos. Las 10 tribus que se habían vuelto gentiles como nosotros y regresan, ¿sí? Y nosotros con ellos, ya como hijos adoptados, Ahí está. unidos en un solo pueblo, ¿sí? Entonces aquí debemos de leer y pedirle siempre a Dios, a nuestro amado Elohim, que cada que escudriñemos la escritura, Él nos dé ese entendimiento, eso, lo que está oculto en la escritura. Aquí de verdad que cuando yo estaba leyendo, estudiando esto, sí me sorprendí, dije: Dios mío, y nosotros lo veíamos como una simple historia de que Jacob llegó, Israel llegó y adoptó a sus 2 hijos, pero estaba anunciando algo. Estaba profetizando lo que ahorita está pasando. Sabemos que Él conoce quiénes lo van a aceptar, quiénes lo van a buscar verdaderamente. Y por eso ellos, nuestro amado Yeshua, es por los que está intercediendo. ¿Sí? Dice: Padre, yo creo que dirá: Padre, ya ellos dieron el primer paso, Padre, ponles en su corazón que busquen. Dice: no busquemos en las ramas, sino en las raíces. Así es. Y es lo que debemos de hacer, hermanos, para seguir conociendo la voluntad y todo lo que nuestro amado Padre Eterno tiene para todos, ¿sí? Y que si, como decíamos, si nos va a tocar la gran tribulación que hay, que el Señor nos dé mucha fortaleza, mucha valentía. Pero también Él dice que los que confiamos en Él, Él nos va a guardar. Él nos va a guardar en estas Fíjense, hermana, pruebas. que estar plenamente convencidos. Sí. Pero estar bien agarrados de una mano de Él. No titubear, yo creo, en nada. ¿No? Y según los tiempos, ya nos falta mucho, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en el 2023. O sea, ya entramos dentro de los 6,000 años, ya 7,000 años de Adán para acá. Entonces, lo que está pasando es la diferencia que hay entre que si se escogía la fecha de nacimiento del Señor o su resurrección. Y el calendario que llevamos escogió el nacimiento, pero en realidad es la resurrección. O sea que hay una diferencia de 33 años, 30 años. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Pero ya nos falta mucho. Toda la escritura, en todo lo que leemos, nos viene anunciando a nuestro Mashiach, ¿sí? Aquí José simbolizaba a nuestro Salvador, a nuestro Mashiach, ¿sí? También desde David, ¿sí?
Noé, todos ellos, Moisés, todos ellos anuncian al Mesías. ¿Sí? Por eso es necesario, si nosotros no buscáramos en el origen, no íbamos a entender nada. Nada, y pues como decíamos, vemos las historias y ¡ay, qué bonita historia! Pero todo encierra. Pero más cosas, Sí. hermana. Más. Es lo que yo siempre le he pedido mucho, Señor, es que tu palabra no es nada más así literalmente leer, así nada más por leer, no, es algo más profundo, en cual tú hablas, en cual tú tienes muchas cosas que decirlo, mostrarnos verdaderamente el verdadero camino que debemos seguir y estar ahí en él. Sí. Los caminos son rectos, son limpios, son puros, son santos, Padre. Hay que orar por aquellos que aún no han querido meterse a esto. ¿Sí? Porque aquí como nos dice que no debemos no es convertirse y hacerse judío, sino que adoptemos un estilo de vida de acuerdo a nuestro amado Elohim. Sí, porque nos los está dando a conocer, entonces hay que tomarlo verdaderamente y vivirlo, que es lo que nos enseña, que lo llevemos sobre la práctica, nuestro diario vivir. No, es que muchos días, no, es todo el día. Sí, ahorita estamos en un proceso. Sí. Ya al final de los tiempos vamos a ser acercados para recibir la bendición. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, no hay dudas. Sí, Pues se entiende. yo voy lento como la tortuguita, pero me voy armando más, entendiendo más, por eso estoy dando, pero voy Sí, asimilar las cosas. Sí, yo me sorprendo, digo, gracias Padre, porque también a veces entra un poquito de temor, porque dice que el Señor, el que le da mucho, mucho le va a demandar. Entonces por eso es necesario que si el Señor nos da estas enseñanzas, hay que compartirlas, ¿sí? Para que aquellos que están a punto ya se decidan a entrar, a escudriñar la raíz y no andar buscando en las ramas. Sí. Sí, porque de ahí es donde está el verdadero alimento, mi hermana. Sí. Amén. Bueno, pues no habiendo dudas, preguntas, pues hay que seguir hermana. estudiando, hermana. Hay que seguir. Es que tenemos que ir agarrándole ahora sí que el camino que realmente nos está mostrando, mi hermana. Sí. Aquí yo me sorprende, dije, ¿cómo es que igual que Jacob creyó muerto a su hijo Israel? 20 años lo creyó muerto. Y resulta que él estaba teniendo familia con los gentiles. Así nuestro Mashiach lo han creído muerto durante más de 2000 años y está teniendo hijos aquí en el pueblo gentil. Nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro amado Elohim por todo lo que nos está enseñando y por todo lo que nos va a enseñar. Ay, gracias, Padre Santo, por tu gran misericordia, Padre mío, por todo lo que nos has enseñado y nos seguirás enseñando, Padre Santo. Yo te ruego que nos ayudes a seguir adelante, que nos des fortaleza, que nos sigas dando sabiduría, porque reconocemos que todo viene de ti, Padre Santo, que no es por nuestra propia inteligencia, sino que esta sabiduría viene de ti, Padre. Que todo está aquí, que lo que tú dejaste, porque tú eres perfecto, que todo lo que tú nos dejaste, Señor, está completo. Y Padre, pero a veces nos hace falta meternos más, estar más en comunión contigo, escudriñar el origen, todo, Padre, porque tú aquí nos vienes enseñando todo lo que realmente, Padre, quieres de nosotros, bendito Señor. Te doy gracias, Padre mío, te doy gracias y te ruego que nos ayudes a
a poder compartir a nuestros hermanos todo esto que tú nos has enseñado. Porque así como tu amado Hijo Yeshua HaMashiach le repartía el pan a los discípulos para que lo repartieran a la multitud, así tú quieres que seamos. Tú nos das, no para que nos quedemos con lo que tú nos das, sino para poderlo repartir. Ese pan del cielo, ese maná del cielo, tu enseñanza, tu escritura. Padre, ayúdanos a que podamos cumplir todos los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. A que no seamos esos siervos inútiles que cuando tú llegues a pedir cuentas, en lugar de darte multiplicado lo que nos dejaste, que vayamos y lo enterremos y que no produzcamos, Señor. No permitas que seamos ese tipo de siervos, Señor, sino que nos ayudes a que verdaderamente esto se multiplique, lo que tú nos des, Padre mío. Sabemos que tú eres el que toca las almas, ¿sí? Pero dice tu bendita palabra que tú envías tu palabra, toda tu palabra, y que regresa a ti, que no regresa vacía, sino que cumple con el propósito por el cual tú la has enviado, bendito Señor. Gracias, Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por este gran privilegio de usar nuestras vidas, Padre. Indignos somos, Padre Santo, pero somos tus siervos, bendito Señor, siervos inútiles. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Te doy gracias por la vida de mi esposo, Padre. Úsalo grandemente. Fortalécelo, Padre Santo. Te doy gracias por su vida, bendito Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano Rafael, Padre, porque tú eres el que lo fortalece, el que pones en su corazón el querer como el hacer para seguir escuchando tu palabra. Tiene esa sed y esa hambre de conocerte cada día más, Padre Santo. Sabemos que tú también vas a usar su vida, o que estás usando su vida, Padre, con su familia, sus hermanos, sus cuñadas, Padre Santo. Te doy gracias también por la vida de nuestra hermana, por nuestro hermano Braulio. Oh, Padre, te doy gracias por ellos, Padre, por ese bebé que viene en camino, Padre mío. Te doy gracias por los pequeños Karen y Emanuel. Oh, Padre, nos ponemos en tus benditas manos. También te doy gracias por mis hijos, por mis nietos, por mis nueras, por todos mis hermanos, Padre Santo, por mi hermana Mago, por mi hermano Zoilo, por Irma y por todos los que se han de añadir a este grupo, Padre. Gracias te doy por todos ellos, por mi hermana Claudia, bendito Señor. Y Padre Santo, y nuevamente te doy gracias por mi hermana Xochitl, Padre. Guárdala, fortalécela y que ese bebé venga bien, Padre Santo. Estamos en tus benditas manos, bendito Señor. Gracias te damos por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, bendito Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Bendito nombre que está sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amén.